Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy, como habrán podido notar por el título que nos ha puesto a todos con la boca abierta, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo y particularmente entre los fans de nuestras queridas estrellas turcas. Sí, amigos, vamos a hablar del auténtico terremoto mediático que ha desatado Hande Erçel con unas declaraciones que, digamos, han puesto en tela de juicio muchos de los rumores y especulaciones que rodeaban su pasada relación con Kerem Bürsin. Prepárense porque esto promete ser intenso, revelador y, como siempre, lo desglosaremos todo para ustedes con el detalle que se merecen. Y antes de que se me olvide, si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, ¿a qué esperan? Denle al botón de suscribirse ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Y bueno, ¿por dónde empezamos con este huracán de noticias? La verdad es que la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un golpe para muchos de sus seguidores. Eran la pareja de moda, los oficialmente unidos de las redes sociales, y su química en pantalla, traspasaba la pantalla y nos enamoraba a todos. Parecía que su amor era tan sólido como sus carreras, que iban viento en popa. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no como nos las presentan. Durante mucho tiempo los rumores sobre los motivos de su separación se multiplicaron como conejos. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones externas de terceros en discordia, e incluso de que simplemente el amor se había acabado. Pero ahora Hande, nuestra querida Eda de Senkalkapm, ha decidido romper su silencio, y vaya que sí lo ha hecho. Las declaraciones de Hande, que han sido difundidas y analizadas por innumerables medios, no solo arrojan luz sobre lo que pudo haber sido el fin de su romance con Kerem, sino que también desmantelan algunas de las narrativas más persistentes y, seamos sinceros, a veces un poco crueles, que se han tejido en torno a ella. Es importante recordar que tanto ella como Kerem siempre intentaron mantener su vida privada con cierta discreción, pero en el ojo del huracán mediático, a veces es imposible evitar que las olas salpiquen. Hande ha sido muy clara en un punto crucial: muchas de las versiones que circularon sobre la ruptura no se ajustaban a la realidad, o al menos, no a su realidad. Una de las cosas que más ha sorprendido es la forma en que Hande parece querer reivindicar su narrativa, sin caer en ataques directos o en la vindicta. Lo hace desde una posición de madurez, o al menos, así lo percibimos quienes seguimos de cerca su trayectoria. Ella ha dejado entrever que las presiones de la industria, la constante atención mediática y la expectativa pública pueden generar un estrés insostenible en cualquier relación, y más aún cuando esa relación está bajo el microscopio de millones de personas. Ha hablado de la dificultad de conciliar la vida pública con la privada, de la dificultad de ser una figura pública y al mismo tiempo, una persona que busca tener sus espacios, sus momentos íntimos y sus relaciones auténticas. La trascendencia de estas declaraciones va más allá de una simple aclaración sobre un noviazgo pasado. Hande, a través de sus palabras, nos ofrece una ventana a la compleja realidad de ser una estrella en la era digital. La inmediatez de las redes sociales, la voracidad de ciertos sectores de la prensa y la tendencia a crear narrativas simplificadas de las vidas ajenas, pueden ejercer una presión abrumadora sobre las relaciones personales de quienes están constantemente bajo el foco. Ella, con una valentía encomiable, ha decidido ponerle voz a esas dificultades, invitándonos a reflexionar sobre la línea delgada que separa la admiración del acoso y la fantasía de la vida real. Pero vayamos a lo jugoso: ¿qué secretos ha revelado Hande? Bueno, sin entrar en detalles que puedan ser puramente especulativos, porque recordemos, hasta que no hay una confirmación oficial, todo es se dice. Hande ha señalado que la sobreexposición mediática jugó un papel crucial. Ha insinuado que la imagen que se proyectaba de ellos como pareja, a menudo idealizada por los fans y la prensa, no siempre reflejaba la complejidad de una relación real, con sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de duda. Ha destacado que el hecho de ser figuras tan seguidas y analizadas, cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, era escrutada al milímetro. Y cuando se está en el ojo del huracán, incluso el amor más sincero puede verse afectado por la presión. Imaginemos por un momento la magnitud de esa presión. Cada fotografía captada por los paparazzi, cada comentario en redes sociales, cada publicación de un medio de comunicación, todo contribuía a construir un relato que, si bien podía ser entretenido para el público, se convertía en una carga para la pareja.
Ande ha sido muy enfática al señalar que la imagen de pareja perfecta que muchos percibían era, en gran medida, una construcción externa. La realidad, como bien sabemos, es infinitamente más compleja y matizada. Las relaciones, incluso las más apasionadas, atraviesan momentos de tensión, de desacuerdo, de necesidad de espacio personal. Cuando estos momentos se amplifican y se analizan públicamente, la intimidad y la autenticidad de la relación se ven comprometidas. Además, ha tocado un punto muy sensible, la diferencia entre la ficción y la realidad. Ande y Kerem se conocieron y se enamoraron durante las grabaciones de Senkalkam, una serie que, como sabemos, fue un fenómeno mundial y catapultó aún más sus carreras. La química entre ellos en la serie era innegable y muchos fans, e incluso algunos medios, tendieron a confundir o fusionar la relación de sus personajes con su relación en la vida real. Ande ha querido dejar claro que si bien esa experiencia fue maravillosa y marcó un antes y un después en sus vidas, la intensidad y la conexión que mostraron en pantalla no siempre se traducen de la misma manera en el día a día de una relación. Esta distinción es fundamental. En la pantalla, la relación de Eda y Serkan estaba guionizada, diseñada para cautivar a la audiencia. Había conflictos, reconciliaciones, momentos de gran pasión, todo dentro de un marco narrativo. La vida real, por el contrario, carece de guionistas y de un público inmediato que celebra cada escena. Ande ha sugerido que la expectativa de que su relación en la vida real debía replicar la intensidad y la linealidad de la ficción fue un factor que añadió una capa adicional de complejidad. Es fácil para el público enamorarse de una pareja en la ficción y desear que ese amor trascienda la pantalla, pero la transición a la vida real trae consigo desafíos que ninguna serie puede prever por completo. Otro aspecto que Ande ha sugerido, de forma bastante sutil pero efectiva, es que las decisiones sobre la continuidad de una relación deben tomarse desde la intimidad de la pareja, y no bajo la presión o las expectativas de un público que, aunque bien intencionado, a menudo no conoce todos los matices de una situación. Ha defendido el derecho a la privacidad y a tomar decisiones personales sin el escrutinio constante. Esto es algo que muchas celebridades luchan por conseguir, y las palabras de Ande resuenan con esa batalla. La idea de que una pareja tenga el derecho a tomar decisiones íntimas sin la intervención o la presión externa es un pilar fundamental de cualquier relación saludable. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, este derecho a menudo se ve erosionado. La constante demanda de información, el interés insaciable por los detalles de la vida privada de las celebridades, pueden convertir lo que debería ser una decisión personal en un espectáculo público. Ande, al reclamar este espacio para la intimidad, está defendiendo no solo su derecho, sino también el de cualquier persona que se vea en una situación similar. Es un recordatorio importante de que, detrás de las cámaras y de los focos, hay seres humanos con necesidades emocionales y con el derecho a vivir sus vidas de acuerdo a sus propios términos. Lo que más rescato de estas declaraciones es la madurez con la que Ande parece haber abordado la situación. No se trata de culpar a nadie ni de victimizarse, sino de ofrecer una perspectiva más realista sobre las relaciones en el mundo del entretenimiento. Ha hablado, según se desprende de las entrevistas, de que en ocasiones, las exigencias de sus carreras profesionales, que son increíblemente demandantes y requieren de una dedicación total, pueden interferir con la capacidad de nutrir y mantener una relación personal de manera saludable. Y cuando dos personas con carreras tan exitosas y al mismo tiempo tan absorbentes intentan hacer que funcione, el equilibrio se vuelve una tarea titánica. La realidad de las carreras de actores de éxito es a menudo una de sacrificios y largas jornadas de trabajo. Los rodajes pueden durar meses, a menudo en locaciones lejanas, lo que implica una separación prolongada de la pareja. Las exigencias de la promoción, los eventos públicos, las apariciones en televisión y las redes sociales, añaden una capa de estrés adicional. Ande, al mencionar estas exigencias, no está buscando excusas, sino explicando la complejidad logística y emocional que implica mantener una relación en estas circunstancias. Es un recordatorio de que incluso cuando hay amor y compatibilidad, las fuerzas externas pueden ejercer una presión considerable. Es importante recordar que si bien la prensa sensacionalista y los rumores a menudo buscan el drama, la realidad es que las rupturas, incluso entre personas famosas, son procesos complejos y dolorosos. Ande ha dado a entender que en su caso, no hubo un motivo espectacular o una traición dramática como a veces se especula. Más bien, parece haber sido una suma de factores, incluyendo las propias exigencias de sus vidas y la presión externa, lo que llevó a la difícil decisión de seguir caminos separados.
Esta es quizás la parte más liberadora de sus declaraciones. Al desmentir las versiones más escandalosas y centrarse en las realidades menos glamurosas pero más humanas, Ande nos invita a ver la ruptura no como un fallo dramático, sino como una consecuencia, a veces inevitable, de las circunstancias de la vida. La ausencia de un villano, o de un evento cataclísmico, si bien puede decepcionar a quienes buscan el drama, permite una comprensión más profunda y empática de la situación. Las rupturas, incluso entre las parejas más admiradas, son a menudo el resultado de una acumulación de pequeñas dificultades, de diferencias de prioridades o simplemente de un camino que deja de ser compatible. Lo que estas revelaciones hacen, en mi opinión, es devolverle un poco de humanidad a Ande y a Kerem. Los pone de nuevo en el terreno de las personas reales, que enfrentan desafíos en sus relaciones, al igual que cualquiera de nosotros. Y creo que eso es algo que sus fans, a pesar de la decepción inicial por la ruptura, pueden apreciar. Ver que detrás de las portadas y los flashes, hay personas con emociones, con dificultades y con el derecho a tener una vida privada. Esta humanización es un aspecto crucial. Tendemos a idealizar a las celebridades, a verlas como seres perfectos e inalcanzables. Sin embargo, reconocer sus vulnerabilidades, sus luchas y la complejidad de sus vidas personales, nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo. Ande, al compartir su perspectiva, está rompiendo esa barrera de la idealización y mostrando que, a pesar de su fama y éxito, experimentan las mismas complejidades en sus relaciones que el resto de nosotros. Además, estas declaraciones de Ande podrían servir como un llamado de atención para la propia industria del entretenimiento y para la forma en que el público consume la vida de sus estrellas. A veces la admiración se cruza con la invasión de la privacidad, y es importante recordar que, aunque disfrutemos de sus trabajos y de sus vidas públicas, tienen derecho a sus propios espacios y a sus propias decisiones. Este llamado de atención es vital en la era actual. La línea entre la vida pública y la privada de las celebridades se ha vuelto cada vez más difusa. Los fans a menudo sienten una conexión íntima con sus ídolos, lo que puede llevar a una sensación de propiedad o derecho sobre sus vidas personales. Las palabras de Ande nos invitan a reflexionar sobre la ética de nuestro propio consumo de información sobre celebridades y a considerar el impacto que nuestras expectativas y especulaciones pueden tener en sus vidas. Para concluir, amigos, y para resumir lo que hemos desglosado en este vídeo, Ande Erçel ha abierto la puerta a una comprensión más profunda de su ruptura con Kerem Bürsin. Ha enfatizado que las versiones sensacionalistas no siempre reflejan la verdad, y ha apuntado a la presión mediática y a las exigencias de sus carreras como factores determinantes. Lo ha hecho con una aparente madurez y sin caer en juicios, ofreciendo una perspectiva más humana y realista de lo que significa mantener una relación en el ojo del huracán del mundo del espectáculo. Ha habido mucho revuelo, mucho análisis, y ahora, tenemos una pincelada más de la verdad, o al menos de su verdad. La resonancia de estas declaraciones probablemente se sentirá durante un tiempo. Ande Erçel, al pronunciarse con tanta franqueza, ha no solo aclarado su propia situación, sino que también ha generado una conversación importante sobre las dinámicas de las relaciones en la esfera pública. Su valentía al compartir su experiencia, sin caer en la victimización o la controversia innecesaria, es digna de admiración. Nos invita a ser más conscientes, más empáticos y a recordar que, detrás de cada figura pública, hay una persona con sus propias historias y sus propios desafíos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta información les haya resultado intrigante e informativa, y que, como siempre, hayan disfrutado de este espacio para reflexionar sobre la vida de nuestras celebridades favoritas. Antes de que se vayan, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen las declaraciones de Ande? ¿Creen que la presión mediática influye demasiado en las relaciones de los famosos? Dejen sus comentarios abajo, los leo siempre con mucho interés. Y si les gustó este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.